Muy bien, abran su Biblia por favor al Evangelio según Mateo en el capítulo 5. El Evangelio según Mateo en el capítulo 5. Y mientras ustedes abren su Biblia, y yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Nos enseñe lo que quieres que aprendamos aquí hoy. Te pedimos, oh Dios, que aquello que Padre Santo, tú has preparado para cada uno de nosotros en donde nos encontramos en nuestro caminar contigo, lo tomemos como que viene de ti, como que es instrucción que tienes para nosotros en particular en tu palabra, y que lo escuchemos, lo meditemos, y si encontramos que las escrituras nos están diciendo algo personal a nosotros, que no lo tomemos personal, sino que simplemente lo veamos como un intento más que tú estás haciendo por tu palabra, en el poder de tu Espíritu, por llevarnos a reconocer, Señor, que no hay mejor camino en el que pudiéramos estar que el de seguir tu palabra como nos la has dejado escrita para que la sigamos. Así es que bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: Evangelio según San Mateo capítulo 5. Ya tenemos algunas semanas en este capítulo y es el Sermón del Monte, como todos lo conocemos, y son las bienaventuranzas, entre otras cosas. Es un capítulo bastante largo, trata con diferentes temas, algunos temas muy difíciles. Estaba hablando con algunos hermanos esta semana y les estaba diciendo que ya quería terminar de una vez por todas con el capítulo 5, porque parece como que cada vez que el Señor tiene una enseñanza, es una enseñanza más pesada, es una enseñanza más dura, una enseñanza más que tenemos que pensar mucho en lo que se nos está diciendo para poder entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Porque una de las cosas que debemos notar, o que creo que hemos notado, deberíamos de haber notado en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, y especialmente en este capítulo, es que el Señor no viene con una tablita y pone una rayita en la arena y dice: todos los que estén conmigo vénganse para acá, y todos los que estén contra mí váyanse para allá, etcétera, etcétera. No hace las cosas tan blanco y negro. Si acaso lo que vemos en algunas de las instancias, en algunos de los estudios que hemos tenido, es que las aclara, pero las aclara de una manera en la que nosotros no esperaríamos que las aclarara. Sí, entonces esto puede ser bueno, porque lo podemos recibir como la intención del Señor es, y el Espíritu Santo nos revela a nosotros la intención del Señor. Pero también puede ser malo, porque nos podemos, como decía mi papá, montar en nuestro macho y pensar que lo que nosotros pensamos es lo correcto y no prestar atención a lo que la palabra nos está diciendo. Entonces hemos estado estudiando el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas. Comenzamos con las bienaventuranzas. Sí, luego vimos ahí una porción que nos habla acerca de que nosotros somos la sal de la tierra. También se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Después de ello tuvimos un estudio que nos habló acerca de Jesús y la ley, Jesús y su interpretación de la ley, Jesús y aquel que la escribió, aquel que podía explicar la ley mejor que cualquiera de los escribas, o mejor que cualquiera de los fariseos, o mejor que cualquiera de los sacerdotes que hasta entonces habían buscado enseñar la ley. Luego vimos Jesús y la ira. ¿Verdad? Han oído que no matarás, pero yo les digo, ¿verdad? Uno de esos estudios en los que lo que Él nos dice es mucho más pesado que lo que la ley dice. Porque es muy fácil decir: no, yo nunca he matado a nadie, si nunca has matado a nadie literalmente. Pero ¿quién puede decir que nunca ha matado a nadie con su lengua? Que nunca ha matado a nadie en la forma en la que le habla, o con las actitudes que tiene hacia esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y luego, la semana pasada vimos Jesús y el adulterio. Y fue otro de esos temas, ¿verdad?, que son bastante, no difíciles de presentar, pero que si alguien nunca ha engañado a su esposa, muy orgullosamente puede decir: pues yo nunca he cometido adulterio, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has visto a una mujer para desearla en tu corazón? ¿Alguna vez has visto a un hombre para desearlo en tu corazón? ¿Alguna vez has visto, hombre o mujer, que tú hayas dicho: si él fuera mi esposo, si ella fuera mi esposa? Entonces, si tenemos esos pensamientos, entonces para el Señor es como si ya hubiéramos cometido adulterio en nuestro corazón. Y me quería brincar la siguiente sección, pero no estaría haciéndole ningún servicio a ninguno de ustedes, ni me estaría haciendo un servicio yo, y estaría relegando mi responsabilidad como maestro de la palabra si me la brincara únicamente porque es un tema difícil de tratar.
El tema de hoy, si su Biblia es una Biblia de estudio, pueden ver ahí que dice Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. ¿Qué dijo o qué dice Jesús o qué dicen las Escrituras? Déjenme guardar mi espada aquí. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del divorcio y de volverse a casar? Sí, este es un tema que es muy relevante en nuestros días, porque se dice que en el mundo el 50% de los matrimonios, ya más creo yo, el 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Desafortunadamente también en la iglesia se está dando el caso de que el 50% de los matrimonios dentro de la iglesia terminan en divorcio. Ahora quiero sugerirles algo, que no toda la gente que se casa por la iglesia es cristiana. Si hay mucha gente que se casa por la iglesia porque la mamá, si no se casan por la iglesia, no va a ir a la boda, o el papá es un cristiano de esos de hueso colorado y si mi hija no se casa por la iglesia, entonces para mí no está casada, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se casa por la iglesia sin necesariamente tener el entendimiento bíblico de lo que es el matrimonio. Por ende, ¿verdad? Muchos de los matrimonios que inclusive se llevan a cabo en la iglesia terminan en divorcio. Y también hay el otro lado de la moneda en que muchos creyentes, por su mala interpretación o por su falta de conocimiento o de entendimiento de lo que la palabra dice acerca del matrimonio, optan por terminar su matrimonio o deshacer su matrimonio por medio del divorcio. Entonces vamos a hablar de ello, y este es un estudio y este es un tema sobre el cual pudiéramos bien pasarnos un montón de tiempo hablando de ello, así es que vamos a tratar de no hacer eso. Pero después, si hay alguna pregunta, ¿verdad? Con mucho gusto, por favor, vengan, hablen conmigo y yo platico con ustedes acerca de su situación o de lo que ustedes piensan, etcétera, 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 porque siempre las hay. Siempre las hay. Entonces este estudio, este tema es uno que pudiéramos pasarnos un largo tiempo hablando de él, ¿verdad? Y como vamos a ver aquí, el Señor Jesucristo no solamente va a hablar de esto aquí en el capítulo 5 de Mateo, sino que va a volver a tocar este tema en el capítulo 19 de Mateo también. Entonces aborda este tema dos veces. Uno, cuando le está enseñando a sus discípulos su interpretación de la ley del divorcio, porque como vamos a ver hay una ley del divorcio. Y una, cuando se le hace una pregunta por parte de los fariseos como para atraparlo, para probarlo, para ver qué decía acerca de este tema tan delicado. Una de las cosas que vamos a descubrir es que al estudiar estos pasajes vamos a ver que para el Señor el matrimonio es algo muy, muy, muy importante. Para Dios el matrimonio es algo muy, muy, muy importante. Y creo que esto es algo que tanto casados como solteros debemos de tomar en cuenta, que el matrimonio es algo muy importante y que no debemos entrar en él con una ligereza de corazón o pensando que si no funciona, pues al cabo podemos, porque si ese es el caso, entonces mejor no casarse, ¿verdad? Sí vamos a seguir la enseñanza bíblica. Pero también vamos a aprender que el divorcio es algo muy serio para el Señor, y vamos a ver por qué. Si acaso no llegásemos a terminar este tema hoy, créanme que no es porque no quiero terminarlo. Yo quisiera leer esos versículos, pasarlos y decirles, ok, estudienlos y díganme luego qué entendieron, pero no puedo, no puedo. Así es que vamos a estudiarlos hasta donde podamos llegar. El matrimonio es muy importante para Dios, ¿sí? En primer lugar, porque Dios fue el que instituyó el matrimonio. Fue una de las cosas que hizo desde el principio, fue una de las cosas que instituyó desde el principio para la humanidad. Si lo vemos en Génesis capítulo 2, los versículos 24 y 25, Génesis 2, 24 y 25, el Señor hablando aquí después de que trae a Eva y se la presenta a Adán, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Reina Valera 60 dice: una sola carne. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. ¿Verdad? Y pudiéramos hacer todo un estudio acerca de lo que eso significa y de lo que el Señor estaba tratando de hacer aquí. Pero el matrimonio fue algo que Dios instituyó, y lo instituyó con el propósito, si leemos más adelante, de que el mundo fuera poblado por seres humanos. Sí, pero también para que hubiera una relación entre hombre y mujer en la cual podían hacerse uno. Podían ser una sola carne. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos qué relación es la que estamos hablando aquí, o qué relación es la que está hablando el Señor aquí. Entonces, es importante para el Señor el matrimonio porque Él lo instituyó. En segundo lugar,
Dios iguala su relación con Israel a un matrimonio. Dios iguala su relación con Israel a un matrimonio. ¿Sí? Él ha tomado a Israel como su desposada. Israel le ha sido una esposa infiel y a menudo lo ha dejado por servir a otros dioses, ¿verdad? Pero Él nunca ha dejado a Israel. Eso debe ser algo que nos abre los ojos a nosotros en cuanto a la importancia de mantenerse con la persona con la que se contrajo matrimonio, de la misma forma que Dios ha contraído y permanecido en el matrimonio que tuvo con Israel, aunque a veces las cosas se han puesto color de hormiga entre Israel y su esposo, que es Dios, ¿verdad? En Isaías capítulo 54 y el versículo 5 leemos lo siguiente: tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. Entonces Dios ve el matrimonio, Él fue el que instituyó el matrimonio y Él ve la relación del matrimonio como su relación con Israel. En tercer lugar, el matrimonio es la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Es la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. No lo van a poner en la pantalla, pero estoy seguro que todos tenemos estos versículos memorizados. Por ejemplo, Pablo les dice a los Efesios en Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 31, llamando a los esposos a amar a sus esposas, les dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, ¿por qué se entregó por ella? Porque el Señor quería santificarla, porque Él la purificó con el lavamiento de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Entonces el Señor se encargó de hacer de la iglesia, o se está encargando de hacer de la iglesia la esposa que Él desea tener, y llama a los varones a hacer lo mismo que Él hizo por la iglesia y está haciendo con la iglesia. En el versículo 28 de Efesios 5 sigue diciendo: así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque como marido y mujer los dos somos uno. Entonces el que ama a su esposa se ama a sí mismo, como dice ahí el final del versículo 28, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. ¿Qué nos está diciendo entonces a los varones? Que debemos de cuidar de nuestra esposa, que debemos sustentarla, ¿sí? Que debemos de animarla, de levantarla, de darle la posición que Cristo le da a la iglesia como su esposa que es. Eso es lo que nos está llamando el Señor a hacer. Versículo 30 de Efesios 5 dice: porque somos, ahora hablando de la iglesia, nosotros los que somos parte de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué dijo Adán cuando vio a Eva? Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque fue tomada de mi carne, porque es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Así nosotros también, como la iglesia, y siendo esposa de Cristo, somos un cuerpo con Él. En el versículo 31 de Efesios 5 sigue diciendo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Por si había alguna duda de que Pablo estaba hablando del matrimonio y de cómo los esposos deben de tratar y ver a sus esposas, termina con lo mismo que leímos de Génesis 2, 24, 25. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, así como nosotros y Cristo somos un solo ser. Entonces, habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a ver el pasaje que tenemos delante de nosotros hoy, con un poco más de entendimiento de por qué el Señor dice lo que dice. Sí, es necesario entonces que veamos todo lo que el Señor está diciendo acerca de este tema del matrimonio. Sí, para poder entender por qué el Señor dice lo que dice cuando habla del divorcio. Y de nuevo,
Yo sé que en una reunión como la nuestra puede haber personas que se han divorciado, que se han vuelto a casar, etcétera, etcétera. No, esto no es para condenar a nadie, esto es simplemente para que todos abramos los ojos a lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de este tema. Entonces, de nuevo, habiendo dicho todo esto, ahora sí podemos comenzar a estudiar el pasaje que tenemos delante. Versículo 31 de Mateo capítulo 5 dice: también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Fácil, ¿verdad? También se ha dicho que cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Así de sencillo, ¿verdad? Tenemos en nuestra era moderna, tenemos todo tipo de razones por las que la gente se divorcia, ¿verdad? Caracteres, ¿cómo se le llama? Incompatibles, ¿verdad? Después de que nos casamos, ella se descuidó mucho y ya no me gusta. Después de que nos casamos, él se hizo bien flojo y no lo soporto. Después, ustedes saben, ¿verdad? Las cosas que a veces dice la gente por las cuales ya no puede estar con su cónyuge, ¿verdad? Entonces, muy claro aquí en el versículo 31, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora viene lo difícil. Porque noten lo que dice en el versículo 32. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Auchi. ¿Verdad? Ouch. Señor, estaba más fácil como lo habían puesto en la ley, ¿verdad? Si me quiero divorciar, nada más le doy un certificado de divorcio y ella agarra por su lado y yo agarro por mi lado, y ahí aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y no hay problema. Pero ahora me estás diciendo que si me divorcio de mi mujer, entonces, a no ser por causa de fornicación, entonces la estoy convirtiendo en una adúltera, y si alguien se casa con ella va a cometer adulterio. Y podríamos añadir, y viceversa, ¿verdad? Si la mujer se divorcia de su marido y ella lo hace adúltero y él va y se casa con otras, está cometiendo adulterio también. Porque sabemos que el Señor nos ha unido en el matrimonio a los que somos casados para que estar juntos, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos... Ok, voy a preguntar otra vez. ¿Para estar juntos hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Como les dije, el Señor va a volver a lidiar con este tema en el capítulo 19, ¿sí? Va a volver a lidiar con este tema en el capítulo 19, pero en un contexto diferente, porque aquí está hablando con sus discípulos. En aquella porción de la Escritura van a venir algunos a preguntarle acerca del divorcio. Y no puedo más que pensar que algunos de los que van a preguntarle acerca del divorcio quizás estuvieron cerca, o alguien les dijo lo que Jesús había dicho en el capítulo 5, y querían estar seguros de que lo habían escuchado bien, o querían estar seguros de que les habían contado correctamente lo que habían escuchado del Señor. Sí, en Mateo 19, y de nuevo no lo van a poner en la pantalla, pero pueden buscarlo unas páginas hacia la derecha en su Biblia. En Mateo 19, en los versículos 1 al 9, dice: cuando Jesús terminó de decir esto, y ¿saben qué? Creo que es importante lo que dice aquí cuando Jesús terminó de decir esto, porque lo que acaba de hablar el Señor Jesucristo antes de comenzar este capítulo, en el capítulo 18 y el versículo 35, estaba hablando del perdón. Sí, estaba hablando del perdón. En Mateo 18:35 el Señor dijo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Entonces, antes de hablar de este tema, está hablando del perdón, que va a venir a ser un punto importante más adelante. De nuevo, Mateo 19, versículos 1 a 9. Cuando Jesús terminó de decir esto, lo que estaba hablando del perdón, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanó ahí. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerlo a prueba y le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Noten estas 3 palabras, en mi Biblia son 3. ¿Por cualquier causa?
¿Se escuchan en lo que está diciendo aquí, lo que están diciendo? Es lícito, de acuerdo a la ley, está bien o es aceptable que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Versículo 4 dice, él les respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, noten, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Saben qué? Esto es algo digno de prestar atención a ello, ¿verdad? Porque las leyes de la tierra, las leyes del mundo evidentemente han hecho facilísimo separar lo que Dios juntó. Ahora quizás pudiera alguien decir, pero es que Dios no me juntó con mi esposa o Dios no me juntó con mi esposo. Nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos y por eso estamos juntos. Pues déjeme decirle que si Dios no lo hubiera querido o no la hubiera querido junto o junta con ese o con esa mujer u hombre, Él hubiera hecho algo para evitar que eso sucediera, pero ya se casó, ya hizo un juramento, ya hizo un pacto con ella, con él y con Dios, y ahora debe de cumplir con ese pacto, ¿sí? Yo sé, algunos de ustedes están pensando ahorita, ay, pastor, ¿para dónde va con esto? Porque ahorita que termine me voy a acercar y le voy a decir, pero espérenme, okay, espérenme por favor. Entonces, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y él les respondió, ustedes saben, al principio Él los hizo hombre y mujer, y por esta razón del matrimonio, el hombre va a dejar a su mujer y va a dejar a su madre y su padre y se van a ir a su mujer y los dos van a ser un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Versículo 7 de Mateo 19 le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Noten por favor la forma tan, ¿cómo le llamamos? Machista, yo creo que le podemos llamar, de hacer las cosas aquí por el hombre, ¿verdad? Bueno, dice, ¿por qué entonces Dios nos dijo, o Moisés nos dijo, que si queríamos divorciarnos, le diéramos un certificado de divorcio y la echábamos para afuera? Eso era en lo que se clavaron, ¿verdad? Si nos queremos divorciar de ellas, Moisés nos dijo que le diéramos un certificado de divorcio, vámonos. Arránquese para su casa, váyase con su papá o con su mamá. ¿Por qué no dijeron en lugar de eso? ¿Por qué Moisés, cuando nos dice que le demos un certificado de divorcio, no le dejamos la casa y nosotros nos vamos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era una prerrogativa del hombre en aquel tiempo divorciarse de su mujer, pero a menudo no la mujer del hombre. Si esto se parece en algo a nuestra sociedad, se parece algo a lo que está pasando en nuestros tiempos, es mera coincidencia. Es mera coincidencia. ¿Ok? Entonces, ¿era eso en realidad lo que la ley decía? ¿Era eso en realidad lo que la ley decía, que el hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier causa y que lo único que se tenía que hacer era darle un certificado de divorcio? Quiero que noten una cosa en los estudios que hemos tenido hasta ahorita. Jesús nunca ha disputado nada cuando va y se le presenta lo que la ley dice. Nunca trató de alguna manera de menospreciarla, nunca trató de menoscabarla, ¿sí? De menoscabar lo que la ley decía. Pero les digo una cosa, Él era el escritor de la ley. Pero como escritor de la ley, Él no podía permitir que la ley se citara o se interpretara de una forma errónea. Y por eso Él se da la tarea de corregir el pensamiento que ellos están presentando, aunque se oye como que están hablando correctamente de la ley. Vamos a ver lo que la ley decía en realidad. ¿Sí? ¿Quieren ver lo que la ley decía en realidad? Okay. Esto es lo que la ley decía, Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 y 2. Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa, noten, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se le entregará personalmente y la despedirá de su casa.
Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Esa era la ley de Moisés. Eso era lo que la ley de Moisés decía. Sí, pero noten que no dice por cualquier cosa. No dice si ya te cayó gorda, no dice si ya envejeció, no dice si no te trata bien, no dice si no te comprende, no dice si no la encuentras arreglada cuando vienes del trabajo en la tarde, no dice si no cuida, no dice nada, si encuentras algo indecente en ella. Ahora, ¿qué quiere decir indecente? ¿Qué quiere decir indecente? Porque esto es también clave para entender lo que dice. La palabra en hebreo que se traduce indecente es la palabra ervá, ¿ok? Y tiene que ver con desnudez. En otras palabras, si encuentras que ella se ha desnudado, y cuando habla de desnudez, habla específicamente de las partes, una palabra que yo no había escuchado antes, pudendas, de las partes pudendas, que es de donde tenemos la palabra pudor. ¿Qué quiere decir? Ha pecado de una manera sexual, ha tenido relaciones con otro, se ha expuesto su cuerpo delante de otros, ha sido indecente en ese aspecto, ¿sí? En ese aspecto, no en ningún otro aspecto, en ese aspecto, y podemos aplicarlo también al hombre. Sí, se ha sido indecente en ese aspecto. Es la razón por la cual Moisés dice que se le dé un certificado de divorcio y se le despida. Entonces, una vez que vemos lo que la ley dice, podemos entender por qué el Señor sigue diciendo lo que está diciendo. ¿Sí? Sigue diciendo lo que está diciendo. Mateo 19, vamos a ir una vez más a Mateo 19, en los versículos 8 y 9. Él, Jesús, les respondió. Escuchen esto, por favor, o léanlo ahí en su Biblia. Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero en el principio no fue así. Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero en el principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. ¿Se fijan que no cambió de opinión el Señor del capítulo 5 al capítulo 19? Es exactamente lo mismo, y cuando lo vemos tal y como lo dice el Señor, vemos que es tal y como estaba escrito en la ley. La única razón por la que se podía divorciar el hombre de su mujer era si había cometido algún acto indecente. Y vale mencionar que la única razón por la que una mujer se puede divorciar de su marido es si ha cometido algún acto indecente. Ahora, yo sé, oiga, pastor, entonces me va a decir que una mujer que está siendo abusada físicamente, emocionalmente, no se puede divorciar de su marido. Tiene que quedarse con él a fuerzas, pase lo que pase. ¿Y quiere la respuesta? No. Creo yo, en mi opinión personal, hay muchas mujeres que se aguantan demasiado, que tardan demasiado tiempo en ponerle un hasta aquí al marido que es abusador, que es golpeador. Lo siento mucho. Y en nuestros tiempos ha de haber hombres también que le aguantan demasiado a la mujer que es golpeadora y abusadora, y etcétera, 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 ¿verdad? Me imagino que eso debe ser también el caso. Pero no se tienen que quedar con ellos, pero tampoco deben buscar divorciarse de ellos. Deben de buscar separarse por un tiempo quizás, deben de buscar ayuda por medio de consejería, deben de buscar encontrar a alguien que pudiera ser un mediador entre el uno y el otro y les mostrara bíblicamente cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer dentro del matrimonio, con el afán de llegar a tener un entendimiento bíblico de lo que es el matrimonio y poder restaurarlo y poder ser el matrimonio que Dios lo diseñó para ser. Pero ¿por qué hay tanto divorcio? Por la misma razón que Moisés les permitió a los judíos darle carta de divorcio a su mujer. ¿Por qué? Por dureza de corazón. Por dureza de corazón. Porque el corazón de las personas está endurecido.
Si yo preguntara, ¿cómo se manifiesta la dureza de corazón? ¿Qué manifestaciones puede tener la dureza de corazón? Permítame sugerirles algunas cosas. Desprecio por los demás, desprecio por el cónyuge, desprecio por la cónyuge. Ya no lo soporto, ya no la soporto, ya no puedo verlo, ya no puedo, ni en pintura, ya no la aguanto, bla, 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 bla. Y el corazón empieza a endurecerse y endurecerse y empieza a ver las cosas de la forma en la que el corazón quiere que la veamos, pero no vemos a la persona, no vemos a nuestro cónyuge como alguien que Dios ha puesto a nuestro cuidado, como alguien que Dios ha puesto para que seamos bendición para su vida. La vemos o lo vemos como alguien que en nuestra mente, en nuestro corazón está ahí para quitarnos y no para darnos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús por su esposa, la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Y la iglesia siempre le ha sido fiel a Jesucristo, la iglesia siempre ha estado ahí. No, la iglesia ha agarrado por todos lados de vez en cuando, ¿no es cierto? Ahorita la iglesia está bien dividida, ahorita unos son de izquierda y otros son de derecha, unos son de un partido y otros son de otro, y tanto el uno como el otro están dispuestos a morir por Jesucristo y por la causa de Jesús. Y es muy fácil decir eso, mis hermanos. Pedro lo dijo, ¿no es cierto? ¿Saben qué es un buen reto? Vivir por Jesús, vivir para Jesús, vivir dentro de lo que Él nos dice en su palabra y cumpliendo con lo que Él nos llama en su palabra para cumplir. Eso es difícil. Eso es difícil, morir por Jesús y decir que yo muero por el Señor y Él es mi Rey y Él es mi Dios. Eso es fácil, porque les digo una cosa, a nadie de nosotros, creo yo, al menos a mí no, todavía, nos ha pedido el Señor que entreguemos nuestra vida por Él. Pero estamos bien dispuestos, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué haríamos si nos lo pidiera ahorita mismo? ¿Qué haríamos si el Señor nos pidiera que entregáramos nuestra vida por Él ahorita? Eso ya calienta, pastor. Eso sí, eso es llevarme para lo hondo, no me lleve tanto para lo hondo. Es mayor reto vivir para Cristo, vivir por Cristo, que decir que estamos dispuestos a morir por Él. ¿Sí? Es mayor reto. ¿Sí? Porque si vamos a vivir como Cristo, entonces vamos a interpretar las cosas como Cristo las interpreta. Vamos a ver las cosas como Cristo las ve. ¿Sí? Y vamos a buscar no tener un corazón endurecido. Entonces, el corazón endurecido se manifiesta por el desprecio de los demás. Se manifiesta no perdonando las ofensas que nos hacen otros, las ofensas que son hechas en contra de nosotros, no perdonándolas. Es que pastor, ya esta fue la gota que derramó el vaso. Es que pastor, le digo y le digo y le digo y le digo. No, pastor, es que no está bien eso. Chéquele ahí a la Biblia otra vez para ver si acaso lo que yo le estoy diciendo, esto sí me da. Y andamos buscándole la forma de encontrar algo en la Biblia que diga, está de acuerdo conmigo en esto, mira lo que dice. Sí, que el que quiera divorciarse nada más déle certificado de divorcio y échela para afuera. No, si encuentren ahí algo indecente, si encuentran en algo indecente, ¿sí? Tiene que ser por causa de fornicación, que ya les dije, la palabra fornicación es la palabra pornea en el griego, donde tenemos la palabra pornografía. ¿Sí? Otra manera en que se manifiesta la dureza de corazón, haciendo a un lado los sentimientos de los demás por cuidar los míos. Haciendo a un lado los sentimientos de los demás por cuidar los míos. Estás loca, vieja, estás loca. Yo nunca haría eso. Estás loca, es tu imaginación. Has de haber hablado con la hermana fulana de tal, ¿verdad? Porque la hermana fulana de tal así le habla a su marido y se te está pegando a ti también. Wow, escúchela, préstele atención. Mi papá tenía un dicho, cuando el río suena es que preste atención. Ay, viejo, ¿tú te crees? No seas tonto. Están queriendo lavar el coco. Hacemos a un lado los sentimientos, hacemos a un lado las preocupaciones de la otra persona y nosotros nos hacemos el centro de todo lo que está pasando. Sí, pero
Más que todo eso, ¿saben cuál es una muestra muy clara de que nuestro corazón está endurecido y de que por eso pudiéramos llegar a hacer lo que se nos está diciendo que vamos a hacer aquí? Cuando endurecemos nuestro corazón contra lo que Dios claramente dice en su palabra. Cuando lo escuchamos y decimos, sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Sí, eso es lo que Jesucristo dijo. Sí, eso es lo que los apóstoles dijeron. Pero nunca han estado en mi situación. Nunca pasaron por lo que yo estoy pasando. ¿Sí? Así es que yo creo que esto a mí no puede aplicárseme. Y se endurece el corazón. Se endurece el corazón contra Dios mismo y contra lo que la palabra de Dios dice. Cuando desobedecemos la palabra de Dios es porque nuestro corazón está endurecido contra Él y contra su palabra. No dejamos que su palabra penetre nuestro corazón. No dejamos que el Espíritu de Dios hable a nuestra mente y nuestro corazón. Y no dejamos que siembre la semilla de la palabra en lo más profundo de nuestro corazón, que es lo único que nos puede transformar, que es lo único que nos puede cambiar, que es lo único que nos puede hacer ver las cosas diferentes a cómo las estamos viendo. Ahora, yo hubiera querido que inmediatamente después de esta enseñanza estuviera la enseñanza de cómo tratar a nuestros enemigos. Pero está más abajo todavía, pero cuando lidiemos con ello vamos a devolvernos a hablar un poco más del matrimonio y el divorcio, porque saben que a veces nuestro enemigo, o el que percibimos o la que percibimos nosotros como nuestro enemigo, como nuestra enemiga, ¿saben quién es? La que está acostada o el que está acostado ahí a un lado de nosotros. Los percibimos como nuestros enemigos. Y adelantándome un poco, ¿cómo dice la palabra de Dios que debemos tratar a nuestros enemigos? Con amor, haciéndoles el bien. Si tienen sed, dándoles de beber. Si tienen hambre, dándoles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a menudo podemos hacer eso con enemigos de fuera de nuestra casa, pero ¿se han dado cuenta que es más difícil hacerlo con los enemigos que nosotros percibimos que tenemos dentro de nuestra casa? ¿Por qué? Un enemigo es un enemigo, ¿no es cierto? Pero nuestro corazón está tan endurecido que no podemos ver que estamos yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. No los van a poner en la pantalla de estos 2 versículos que les voy a leer, pero en Proverbios 28 y el versículo 14 dice: dichoso aquel que siempre, ¿qué palabra dije ahí? Siempre, dichoso aquel que siempre teme a Dios. En cambio, el duro de corazón acabará mal. Dichoso aquel que siempre teme a Dios, que está tratando de decidir entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer, y por temor, por reverencia, por respeto a Dios y lo que su palabra dice, lo hace a pesar de que se va a causar daño él o ella mismo o misma. Sí, porque sabe que es Dios el que le está diciendo eso a través de su palabra. Pero el duro de corazón acabará mal. Acabará mal. Va a tener que sufrir cosas que nunca se imaginó que iba a sufrir. He tenido amigos que se divorcian y ahora tienen que lidiar ya no con la esposa, pero con la ex esposa, que a veces puede ser peor que cuando era esposa, ¿verdad? Y tiene que lidiar con ella hasta que los chamacos cumplen 18 años y ya no tiene por qué verla más, ni tener que tener roce con ella más. Y se pasan por cosas que nunca tuvieron que haber pasado. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 3, los versículos 12 y 13. No lo van a poner en la pantalla, tienen que buscarlo en su Biblia, como en el tiempo antiguo. Hebreos 3, 12 y 13 dice: hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Qué es lo que endurece a la gente? El engaño del pecado. El engaño. El pecado nos hace pensar que estamos en lo correcto. El pecado nos hace pensar que nosotros tenemos la razón. El pecado nos hace pensar que todos los demás están equivocados menos yo. Y cuando dejamos que el pecado nos engañe, eso hace que nuestro corazón se endurezca. Ay, mi hija, qué bárbaro. ¿Cómo la usa el Espíritu Santo conmigo? Ayer fuimos al Costco, mi hija y yo. ¿A quiénes les gustan las muestras que dan en el Costco?
Los demás, como a 3 de nosotras, los demás están mintiendo. Pero andábamos en el Costco y estaba una señora poniendo unas galletitas en una cosa de papel. Y le digo, ¿la puedo tomar? Traía hambre. Eran como las 11 de la mañana. No había comido nada. ¿La puedo tomar? Sí, pero no te la comas aquí. Y me empecé a reír. Y mi hija, ¿qué? ¿Por qué te ríes de ella? No me estoy riendo de ella, me estoy riendo del hecho de que están dando la muestra y no puedo. No, pero es que no sabes, ella tiene quién sabe cuánto tiempo ahí parada, preparando las muestras, y luego tú vas y agarras una, y luego ella no tiene la culpa por la póliza de la compañía, y cuando te ríes, ¿qué va a pensar ella? Y yo, en mi manera boomer de pensar, ¿verdad? Pienso, ay, estas nuevas generaciones son ultrasensibles, ¿verdad? No puede decir uno nada porque... Y me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Me dijo mi hija, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú siempre crees que estás bien y puedes ser el que está equivocado en este... Oh, por favor. Es lo que voy a hablar mañana y tú me lo tienes que decir a mí ahorita. Pero es cierto, mis hermanos, nada más pensamos en cómo nos sentimos nosotros, pensamos en cómo nos están haciendo sentir los demás. Y luego me paro en otro de esos de las muestras y le digo, ¿lo puedo tomar? Me dice, sí, pero no me lo puedo comer, ¿verdad? Pues no. Ok, gracias, y me lo guardé. No me costó nada hacer lo correcto, pero en la vez anterior tuve que... ¿verdad? Ventilar un poco mi frustración de no poder comerme la galleta. Que un pedacito así, cuando llegué al carro, de puro coraje tiré el papel en el suelo para que... No es cierto, no es cierto. Pero sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo, sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Todo se trata de mí, y entonces se endurece nuestro corazón por el pecado, y cuando se endurece nuestro corazón por el pecado, entonces podemos escuchar claramente lo que el Señor nos está diciendo y no le hacemos caso porque ya nuestro corazón está duro por el pecado que nos ha engañado. Sí, entonces hay razones por las cuales la gente casada se puede divorciar, sí las hay. Bíblicamente hablando, en mi entendimiento de las Escrituras, sí las hay. Pero en lo que yo estudié de la Biblia, en lo que he estudiado de la Biblia, en los 30 años o más que tengo de estudiar las Escrituras, solamente he encontrado 2 razones por las cuales el divorcio es permitido. Una es la fornicación, como nos dice el Señor Jesucristo aquí. ¿Sí? Uno es la fornicación, como dice el Señor Jesucristo en este pasaje. Y otra es el abandono del cónyuge cristiano por un cónyuge incrédulo. ¿Escucharon eso? El abandono de un cónyuge cristiano por un cónyuge incrédulo. En otras palabras, un incrédulo o incrédula está casado o casada con un cristiano o cristiana, y el incrédulo o incrédula llega a la conclusión de que ya no puede vivir con este cristiano o cristiana más, ya no soporta su devoción a Dios, ya no soporta su manera, su estilo de adorar, o de que quiere estar en la iglesia todo el tiempo y que quiere diezmar y que quiere cantar y que quiere servir. Ya no lo aguanto, y ¿sabes qué? Ya no te soporto ni a ti, ni a tu Dios, ni a tu iglesia, y a tu pastor menos. Así es que bye bye. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 15, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Así es que su cónyuge incrédulo, su cónyuge incrédula quiere agarrar sus maletas e irse porque ya no soporta su relación con Dios, que se vaya. Porque nosotros somos llamados a vivir en paz. Somos llamados a vivir en paz. Pero aparte de esas 2 razones, siempre se tiene que buscar una solución que no sea el divorcio.
Siempre se debe buscar una solución que no sea el divorcio. Y como les dije, esto despierta preguntas en la gente. Venga a hablar conmigo, no se agüiten, no piense que... Vamos a ver las Escrituras juntos y vamos a hablar de su situación y vamos a buscar que el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, nos enseñe lo que tenemos que hacer. Pero esas son las únicas dos razones por las que yo veo en las Escrituras que un matrimonio puede divorciarse. Porque la verdad de las cosas es que Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios no soporta el divorcio precisamente por como Él ha amado, cuidado a Israel en su relación con ellos y en la relación de Cristo con la iglesia, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia y la santifica y la purifica y la lava con el agua de la palabra para hacerla la clase de esposa que Él quiere. En Malaquías capítulo 2 y el versículo 16 dice: porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu, no sean desleales. No sean desleales. No sean desleales al Señor, su Creador, su Dios, su Rey, y no sean desleales a su cónyuge. Pero si deciden divorciarse, Pablo nos dice algo que es digno de prestar atención a ello, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 7, los versículos 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se concilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Quizás alguien ya se divorció, ¿sí? Alguien ya se divorció, ya están separados. Si hay la manera, noten cómo Dios siempre está empujándonos hacia la reconciliación, al perdón y la reconciliación. Eso fue lo que Él hizo con el mundo, ¿no es cierto? Eso fue lo que Él hizo con la humanidad. Eso fue lo que Él hizo. Él nos dio el ejemplo de que no importa qué tan malvado haya sido el mundo, de tal manera lo amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo nos dice que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es lo que estamos constantemente predicándole al mundo, que un mundo separado de Dios por su pecado puede ser reconciliado con Dios por medio de Jesús. Y saben que los esposos y las esposas también pueden ser reconciliados por medio de Jesús. Pero si el incrédulo no quiere, ni modo, que se vaya. Pero el Señor aborrece, odia el divorcio. ¿Sí? Ok, pastor, pero ya me divorcié, nunca busqué reconciliarme, no hubo manera de reconciliarme, ahora ella está casado o él está casado con otro o con otra y yo estoy casado con otro, con otro. Ok, tenemos que recordar algo. Así como el adulterio no es el pecado imperdonable, tampoco el divorcio es el pecado imperdonable. Y si bien el Señor declara en su palabra que al divorciado, la divorciada que se casan con otro están cometiendo adulterio, cuando se viene a Cristo y se confiesa el pecado que se está cometiendo, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué les digo esto? Porque aquellos que se han divorciado, cuando lo hayan hecho y por la razón que lo hayan hecho, y se han vuelto a casar, cuando vinieron a confiar en Jesucristo fueron perdonados y limpiados de toda maldad y ahora han sido justificados en Cristo delante del Padre, y Él no los va a llamar a cuentas por los pecados pasados. Él los ha hecho nuevos. Él los ha hecho nuevos, ¿sí? Entonces, si bien el Señor dice que el que se divorcia hace que la mujer adultere y viceversa, y el que se casa con ella y viceversa también lo hace adulterar, recuerden, el adulterio no es el pecado imperdonable. Hay solamente un pecado imperdonable,
Y ese pecado es no escuchar al Espíritu Santo de Dios, desechar al Espíritu Santo de Dios, que nos está dice y dice y dice y nosotros lo hacemos a un lado, no queremos escucharlo, nuestro corazón se endurece y el que haga eso, entonces está cometiendo el pecado imperdonable. Y déjeme decirle esto, si usted ahorita se está preocupando porque quizás cometió el pecado imperdonable, déjeme decirle que todavía no lo ha cometido. Porque si se está preocupando es porque el Espíritu le está redarguyendo, le está reprendiendo, le está diciendo que quizás es tiempo de arrepentirse y volverse al Señor. El día que escuche esas palabras y no sienta absolutamente nada, al contrario que diga, pues, hey, que pase lo que pase, entonces ahí es donde debe de preocuparse. Terminamos la semana pasada con el pasaje de Primera de Corintios capítulo 6, los versículos 9 al 11. Y quiero terminar con ese mismo pasaje el día de hoy. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11, en donde Pablo escribe lo siguiente: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todo eso, eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque no hay condenación para quienes, los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Es necesario estudiar estos pasajes, es necesario que los veamos, es necesario que los escudriñemos, pero para que veamos cuán grande es el amor de Dios, que en su Hijo Jesús nos ha justificado. Ahora, por último, el hecho de que esto sea cierto no quiere decir que porque Dios perdona podemos seguir pecando y no sufrir las consecuencias de ese pecado. No quiere decir que si alguien se casó, se divorció y se volvió a casar, puede pensar en que si sus segundas nupcias no funcionan, puede divorciarse otra vez. Sino que si se les ha dado una segunda oportunidad, se debe tomar con seriedad. Y proponiéndose hacer las cosas ahora como Dios manda. ¿Sí? Proponiéndose hacer las cosas como Dios manda. Es como el Señor cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Cuando todos los que la estaban acusando se fueron, el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Qué dijo la mujer? Todos se han ido. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Le dijo, ve y no peques más. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios que tenemos a Cristo, amén. Gracias a Dios que tenemos su perdón, amén. Gracias a Dios que tenemos la reconciliación por medio de Él con Dios. Y aunque quizás en algún tiempo nuestro corazón estaba endurecido, no permitamos que el engaño del pecado nos vuelva a llevar ahí y volvámonos a Él. Amén. Vamos a orar.